¿Qué harías si, en medio de la desesperación, encuentras una oportunidad que podría cambiar tu vida, pero también podría ponerla en peligro? Eduardo Morales nunca se imaginó que esa tarde fría y oscura, mientras hurgaba en la basura de un barrio rico, encontraría algo que lo lanzaría a un dilema moral y a una espiral de peligro que jamás había conocido. Aquel día, con el corazón en la mano y la esperanza casi extinguida, buscaba entre los desechos algo útil para sus hijos, Lucía y Mato, quienes jugaban inocentes a pocos metros de distancia, ajenos a la desesperación que devoraba a su padre. Eduardo, con el rostro marcado por el dolor y la angustia, había visto cómo su vida se desmoronaba tras el accidente que le arrebató a su esposa y lo dejó sin medios para sostener a su familia. A medida que el sol se ocultaba y las sombras de las mansiones se alargaban, su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Entre las bolsas de basura, sus manos tocaron algo suave, un objeto que no parecía pertenecer a ese lugar. Al sacarlo, descubrió una alfombra de alta gama, impecable, y un sobre oculto en su interior. Dentro del sobre, lo que parecía una fortuna en billetes nuevos lo dejó sin aliento. Eduardo sabía que este hallazgo podría ser la respuesta a sus plegarias, pero también comprendía que ese dinero no podía estar allí por casualidad. Con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió llevar la alfombra y el sobre a casa, pero no sin sentir una presencia inquietante, una sombra que lo observaba desde la distancia. ¿Quién es esa persona que nos mira?, preguntó Lucía con voz temblorosa, aferrándose a su padre. Eduardo no tenía respuestas, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. De regreso en su humilde hogar, una casita de madera desgastada que apenas los protegía del frío, Eduardo trató de calmarse y pensar en su próximo movimiento. Decidió no decirle a nadie sobre el dinero, al menos por el momento. Sabía que necesitaba ayuda, pero sin un teléfono en casa, su única opción era salir y buscar a alguien de confianza. Antes de marcharse, preparó una cena sencilla para sus hijos, intentando mantener un ambiente de normalidad a pesar de la tormenta que se avecinaba. Esa noche, Eduardo se dirigió a la comisaría local, donde encontró al oficial Diego Sánchez, un hombre que siempre había mostrado integridad y disposición para ayudar a la comunidad. Con el sobre en mano, Eduardo le explicó a Diego lo que había encontrado, y el oficial, con una expresión grave, le dijo que había hecho lo correcto al traerle el dinero. Sin embargo, también le advirtió que esa cantidad de dinero no podía estar allí por casualidad y que posiblemente estuviera relacionada con algo mucho más oscuro. Al volver a casa, Eduardo notó un sobre extraño sobre la mesa de la entrada. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió y leyó un mensaje que le heló la sangre. No te metas en lo que no te concierne, olvídate del dinero. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Esa advertencia lo hizo darse cuenta de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Pasaron los días, y Eduardo no pudo sacudirse la sensación de ser vigilado. Los murmullos en el vecindario aumentaron, y la tensión en su hogar se hizo palpable. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, un auto negro pasó lentamente frente a su casa. Eduardo lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había visto aquella noche. La tercera vez que pasó, el auto se detuvo, y Eduardo sintió que el miedo lo paralizaba. Decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esa misma noche, cuando el auto se detuvo frente a su casa y una figura encapuchada comenzó a acercarse, Eduardo supo que no había tiempo que perder. Despertó a sus hijos y los llevó a un escondite en la parte trasera de la casa. Los minutos pasaron como horas, y el miedo a lo desconocido lo invadió. Finalmente, el sonido del motor alejándose lo alivió, pero sabía que eso solo había sido una advertencia. A la mañana siguiente, Diego volvió con noticias preocupantes. El dinero estaba relacionado con una red de fraude financiero, y alguien había visto a Eduardo encontrar la alfombra. Aunque no lograron identificar al observador, sabían que estaba vinculado con Sergio Ruiz, un hombre poderoso y peligroso en la ciudad. Esa misma tarde, Eduardo recibió una visita inesperada. Un auto lujoso se detuvo frente a su casa, y del bajó Sergio Ruiz, acompañado de dos hombres corpulentos. Eduardo abrió la puerta, temblando de miedo, mientras Sergio lo saludaba con una sonrisa falsa. «Eduardo, hemos oído hablar de tu hallazgo», dijo con tono meloso pero cargado de amenaza. Sergio dejó claro que no quería que Eduardo cooperara con la policía y que debía olvidar lo que había encontrado. «Sería una lástima que algo le pasara a tu familia», dijo antes de marcharse, dejando a Eduardo con una sensación de impotencia y terror. Los días siguientes fueron un tormento. Las miradas de los vecinos se hicieron más intensas, los susurros más frecuentes, y la sensación de ser observado no lo abandonaba. Eduardo trataba de mantener la calma por el bien de sus hijos, pero el miedo lo consumía por dentro. Un día, al regresar del mercado,
encontró un mensaje escrito en tinta roja en la puerta de su casa: deja de hablar o paga el precio. Eduardo sabía que no podía seguir ignorando la amenaza. Decidió llamar a Diego desde un teléfono público. Diego, estoy asustado. Han dejado una amenaza en mi puerta, dijo con voz temblorosa. Diego le aseguró que harían todo lo posible para protegerlo, pero Eduardo sabía que la situación era mucho más peligrosa de lo que parecía. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, Eduardo decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía encontrar una forma de proteger a su familia, aunque eso significara enfrentarse a un hombre tan peligroso como Sergio Ruiz. La pregunta que lo atormentaba era: ¿qué estaría dispuesto a sacrificar para salvar a sus hijos? Eduardo se encontraba en un punto de no retorno. Después de haber rechazado la tentadora propuesta de Sergio, un hombre con poder e influencia en la ciudad, la vida de Eduardo se transformó en una montaña rusa de emociones y miedos. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser un hombre común a alguien que se enfrentaba a una red de corrupción que amenazaba con destruir todo lo que amaba? La noche en que todo cambió, Eduardo intentaba mantener la calma mientras acostaba a sus hijos, Lucía y Matías. El peso de su decisión lo agobiaba. No podía ignorar la amenaza que pendía sobre ellos, pero tampoco podía permitir que el miedo lo paralizara. Mientras trataba de conciliar el sueño, el sonido del timbre lo sacó de su ensimismamiento. Con cautela, se dirigió hacia la puerta, encontrándola entreabierta. Afuera, la oscuridad de la noche lo envolvía, pero lo que realmente le heló la sangre fue el sobre que encontró en el suelo del porche. Dentro del sobre, varias fotografías de él y sus hijos fueron acompañadas de un mensaje escrito con tinta roja: haz bien tus elecciones. Eduardo sabía que esto era solo el principio de un peligroso juego. Pero, ¿cómo podía proteger a su familia y, al mismo tiempo, hacer lo correcto? Al día siguiente, el peligro se materializó de manera brutal. Diego, su amigo y confidente, fue atacado. Eduardo corrió al hospital, donde lo encontró en estado crítico, apenas aferrándose a la vida. Las palabras de Diego antes de perder la conciencia resonaron en su mente: no te detengas, Eduardo. No podemos permitir que ellos ganen. Con el alma rota, pero con una nueva determinación, Eduardo decidió que no se rendiría. Si bien sabía que el camino sería peligroso, también comprendía que dar un paso atrás sería traicionar todo en lo que creía. La batalla por la justicia había comenzado, y Eduardo no iba a luchar solo. En los días siguientes, la tensión en casa se volvió palpable. Eduardo reforzó las puertas y ventanas, y las rutinas diarias se transformaron en un intento desesperado por mantener la seguridad. Sin embargo, el miedo no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada llamada telefónica y cada golpe inesperado en la puerta. Una noche, el teléfono sonó de manera urgente, rompiendo la aparente tranquilidad. Al otro lado de la línea, la voz de Diego, ahora consciente, le advertía que la situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Quieren silenciarnos, Eduardo. No van a parar hasta lograrlo, lo dijo. Eduardo sabía que la única forma de proteger a su familia era exponer la verdad, pero eso significaba enfrentarse a personas que no dudarían en destruirlo. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones. Eduardo y Diego se prepararon para testificar, sabiendo que su testimonio podría ser la clave para desmantelar la red de corrupción que había infectado la ciudad. Pero también sabían que este paso los expondría más que nunca. El día del juicio, Eduardo entró en la sala con la cabeza en alto, aunque el miedo palpitaba en su pecho. Sabía que todos los ojos estaban puestos en él, algunos con simpatía, otros con odio. Al subir al estrado, su mirada se cruzó con la de Sergio Ruiz, el hombre que había intentado comprar su silencio. Sergio lo observaba con frialdad, sabiendo que este juicio podría marcar el fin de su imperio. Eduardo comenzó su testimonio, relatando no solo los crímenes de Sergio, sino también el terror que había vivido en los últimos meses. Cada palabra que pronunciaba era un golpe contra la corrupción, una chispa de esperanza para aquellos que también sufrían en silencio. Pero mientras hablaba, el miedo no lo abandonaba. Sabía que Sergio no se quedaría de brazos cruzados. Durante un receso, un hombre desconocido se acercó a Eduardo y le entregó una nota. La abrió con manos temblorosas, solo para encontrar una amenaza velada: esto no terminará aquí. La realidad de su situación era más palpable que nunca. Sin embargo, Eduardo decidió que no se dejaría intimidar. La lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que no podían defenderse. El juicio continuó, y las grabaciones que Eduardo había obtenido se convirtieron en la evidencia clave para desmantelar la red de corrupción. Sergio Ruiz,
arrinconado, finalmente admitió sus crímenes en un último intento por salvarse. El juez, impresionado por la valentía de Eduardo, le otorgó una recompensa significativa, una forma de asegurar que su familia no sufriría más por su lucha por la justicia. 5 años después, Eduardo observaba a sus hijos jugar en el patio de su nuevo hogar, un lugar donde finalmente podían vivir en paz. La recompensa había permitido que Lucía y Matías tuvieran acceso a una educación de calidad, transformando sus vidas. La comunidad que antes vivía bajo el yugo de la corrupción ahora florecía con un nuevo espíritu de cooperación y justicia. Eduardo se había convertido en un símbolo de resistencia y coraje, un ejemplo para todos aquellos que enfrentaban la injusticia. Pero más que eso, había encontrado la paz sabiendo que había hecho lo correcto, no solo por él, sino por toda su comunidad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Eduardo abrazó a sus hijos, sintiendo que, después de todo, la lucha había valido la pena.